¿Sabías que en la época griega había un médico que sanaba a través de los sueños? Fue tal su fama que después de su muerte lo convirtieron en Dios. ¿Quieres conocer qué Dios se esconde detrás de este sanador onírico? Pues ven y te lo cuento. Asclepio es el dios de la curación según la mitología griega, conocido como Esculapio entre los romanos. Pero no siempre fue un dios, pues Asclepio existió en realidad. Era un médico de Tesalia que consiguió un gran reconocimiento por su labor, y después de su muerte fue deificado. A partir de entonces su leyenda creció y se le empezó a venerar no solo en Grecia, sino también en lugares como Roma y Egipto. Según la mitología, Asclepio es hijo del dios Apolo y Coronis, una mortal. Píndaro explica en sus textos cómo Apolo se prendó de Coronis e iniciaron una relación, pero ella le fue infiel con un mortal. El cuervo, que era el ave consagrada al dios, fue volando a contárselo y Apolo, enfurecido, decidió vengarse atravesando a Coronis con una de sus flechas. Instantes antes de morir, la chica le confesó que esperaba un hijo suyo. Arrepentido, no pudo salvarla, pero sí sacó al bebé que llevaba en su seno. Lleno de ira por haberla matado dejando a su hijo huérfano de madre, maldijo al cuervo, que pasó de ser blanco a negro, y así es como los cuervos los conocemos hoy en día con ese color. Así fue el nacimiento de Asclepio. Sin saberlo, se convirtió en el ejemplo que se usaría en los tratados médicos posteriores para explicar la cesárea. En este punto del mito se nos muestra qué le podía pasar a una mujer si le era infiel a su marido en esa sociedad. El adulterio en épocas antiguas tan solo estaba permitido a los hombres. Las mujeres, como ves, se arriesgaban a perder la vida. Volviendo a Asclepio, se dice que toda la sabiduría en las artes médicas y en el conocimiento de las plantas procedía de las enseñanzas del centauro Quirón, quien no solo lo educó, sino que también ayudó en su crianza. Uno de los objetos con los que se asocia a Asclepio es un bastón en el que se enrolla una serpiente, pero es importante no confundirlo con el caduceo que lleva el dios Hermes. El báculo de Asclepio es símbolo de la medicina, mientras que el caduceo está más bien relacionado con el comercio, las negociaciones y la elocuencia. Asclepio fue padre de 8 hijos, 3 varones llamados Podalirio, Macaón y Telésforo, siendo este último la personificación de la convalecencia, y 5 féminas, todas ellas relacionadas con conceptos de la medicina. Acceso, la sanación; Iaso, la curación, relacionada con la enfermería; Panacea, la curación universal; Egle, el brillo, relacionada con los oculistas y las parteras; e Igea, la salud. De su nombre deriva el de higiene, por ejemplo. Es la más conocida por sus representaciones extrayendo veneno de una serpiente con ayuda de una pátera, imagen que se convertiría en icono de las farmacias. Fue tal la pericia de Asclepio que llegó no solo a sanar, sino también a resucitar a los muertos. En una versión del mito se habla de que el dios Hades estaba muy enfadado con él, porque estaba dejando el inframundo vacío. Fue entonces cuando Zeus intervino y mató a Asclepio para recobrar así el equilibrio entre la vida y la muerte. Apolo, enfurecido por el asesinato de su hijo, lo ascendió al Olimpo y lo convirtió en dios. Y a partir de aquí es cuando se empiezan a erigir templos en su honor por muchos lugares del mundo antiguo. Estos templos, dedicados al dios, se llamaban asclepiones y eran auténticos sanatorios, los primeros de la historia, de hecho. El asclepión más importante fue el santuario de Epidauro, que comprendía salas de ejercicios físicos, baños rituales con inciensos y aromas, masajes, sala principal con camas donde se llevaba a cabo la terapia del sueño y un gran teatro.
Puede que te preguntes qué pinta un teatro en un sanatorio. Pues es porque la comedia formaba parte de la terapia, pues se creía que la risa tenía un efecto beneficioso en la salud, y como puedes imaginar no andaban desencaminados. El de Epidauro llegó a ser el centro terapéutico más grande de la antigüedad y en el que se desarrolló una verdadera escuela de medicina. Se dice que en él se formaron personajes como Hipócrates y posteriormente Galeno. Los enfermos llegaban al santuario desde muchos lugares del mundo antiguo con la esperanza de que el dios médico los curara. Cada persona debía hacer una donación, es decir, que debían pagar por los servicios de sanación. La terapia se realizaba durante un día y su correspondiente noche, cuando los pacientes yacían bajo un sueño profundo, aunque había quien repetía en varios días consecutivos. En un fragmento de una comedia de Aristófanes se describen las actividades que se llevaban a cabo durante el llamado sueño terapéutico. Y dice así: cuando llega la noche, los enfermos se acuestan en las camas de reposo, que las llama cline, de donde proviene el término clínico. Los siervos del templo, que los llama terapeutes, apagan las luces y piden silencio total. Después aparece el dios, escoltado por sus dos hijas. Aquí entendemos que son Panacea y Igea. Va de cama en cama para examinar a los enfermos y también mezcla ungüentos y jarabes. Hasta aquí el fragmento. Se dice que Asclepio también era asistido por unos perros que paseaban entre los enfermos durante toda la noche. Es a través de los sueños que el dios les revelaba a las personas la sanación de sus síntomas. De hecho, a la mañana siguiente se les pedía, los terapeutas, ¿no?, les pedían a los pacientes que explicaran sus sueños para poder analizarlos y encontrar así la cura para sus dolencias. Aunque algunos amanecían diciendo que ya habían sido sanados por intervención del dios durante la noche. Muy probablemente el sueño al que se inducía a los pacientes fuera una terapia muy cercana a lo que luego se llamaría hipnosis. Y aquí podríamos hablar del dios Hipnos, que es el padre de Morfeo y que dominaba la hipnoquinesis, capacidad de inducir el sueño. Pero esa ya es otra historia. Sea como sea, en los sueños encontraban su sanación. Así que si quieres encontrar la cura para tus dolencias, invoca al dios Asclepio antes de ir a dormir y presta mucha atención a tus sueños. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y gracias por estar. ¿Sabías que además de historiadora y mitóloga soy también escritora? Hasta el día de hoy he autopublicado 5 libros. Puedes encontrar más información sobre ellos en los links de mi perfil. Están todos a la venta en Amazon. Entre ellos encontrarás novela histórica, novela mitológica, novela de fantasía y ciencia ficción y mucho más. Espero que te haya gustado y como siempre, gracias por estar.